Muy buenos días. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, quería valorar las movilizaciones crecientes de la sociedad española y celebrar la importante movilización de ayer en Pamplona, en Navarra, frente a las pretensiones de Pedro Sánchez, frente a la cesión permanente a sus aliados filoterroristas, o mejor dicho, sus aliados terroristas, que defienden la herencia del terrorismo, que celebran la excarcelación de los presos terroristas y que siguen legitimando años de terror en España. La concentración de ayer en Pamplona sigue a la movilización que Vox en solitario, sin ningún otro apoyo, e incluso con el silencio prácticamente total de los medios de comunicación, convocó el día 27 de noviembre, con gran éxito, con una gran afluencia, en un contexto, además, en el que el Gobierno actúa con plena nocturnidad, en un avasallamiento permanente a la Constitución, en un avasallamiento a las leyes y en una cesión constante a todos sus aliados, que son los enemigos del orden constitucional. Creemos que cada vez más españoles son conscientes de la gravedad de la situación y nuestras reflexiones de estos días y nuestras propuestas se enmarcan en la necesidad de que el conjunto de la sociedad española entienda perfectamente qué es lo que estamos enfrentando en estos momentos. Y lo que estamos enfrentando no es otra cosa que un golpe al Estado de Derecho y a la propia Constitución perpetrado desde el Gobierno. Un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución es la expresión utilizada estos días por un magistrado del Tribunal Constitucional, don Manuel Aragón, que fue nombrado en el Tribunal Constitucional precisamente a propuesta del Partido Socialista durante la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros no estamos utilizando palabras gruesas, estamos llamando a las cosas por su nombre y tenemos una extraordinaria e intensa preocupación por lo que estamos viviendo en estos momentos, que nos acerca peligrosamente a una pseudodemocracia y a una Constitución pisoteada según los caprichos de un autócrata, que es lo que en estos momentos es el señor Pedro Sánchez. Pero esto viene de lejos. En España se lleva produciendo un asalto a las instituciones moderadoras, a esas instituciones que tienen que estar al margen del manejo de los partidos, a esas instituciones que tienen que ser independientes y que sirven para el contrapeso de poder en cualquier democracia que se precie de serlo, en cualquier democracia que asuma la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho. Hemos padecido el asalto al Centro Nacional de Inteligencia en votaciones que se planteaban junto con otras iniciativas que nada tenían que ver para colocar en el Centro Nacional de Inteligencia al vicepresidente más peligroso que ha tenido la democracia española en los últimos 40 años. Hemos visto el asalto partidista de los socialistas al Centro de Investigaciones Sociológicas, que se ha convertido en una burda máquina de propaganda al servicio de un partido y una burda máquina de propaganda que solo propaga la mentira y que solo trata de confundir a los españoles. El asalto al Tribunal de Cuentas, el intento de asalto del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, donde vemos que ahora el Gobierno propone directamente a sus amigos, a los que además quiere colocar de manera ilegal. E incluso el asalto al Parlamento, con una presidencia y una vicepresidencia del Parlamento disfrazadas de independientes, pero que sirven clarísimamente a la estrategia del Partido Socialista y que han intentado, después de 4 años de insultos, de demonización contra Vox, tratar de amordazar a la oposición, intentando que no llamemos a las cosas por su nombre. El último episodio fue el de llamar filoterroristas a los filoterroristas. Creo que nos quedamos cortos, porque en realidad deberíamos haberles llamado terroristas. Ya lo habíamos hecho durante esta legislatura en varias ocasiones, pero claramente en esta ceremonia de la confusión y en este intento de asalto a las instituciones por parte del Gobierno, han querido que sea la noticia de la que hablen los españoles, que un partido político llama filoterroristas a los terroristas, mientras se trata de ocultar y se trata de convertir en normal lo que es absolutamente inconcebible en cualquier democracia, que es el asalto a la legalidad constitucional. Viene de lejos porque hemos padecido los indultos a los golpistas que trataron de romper la convivencia y la unidad nacional, que es base de la Constitución, porque se enmarca también en el contexto
de la rebaja penal de los peores delitos que pueden cometer los políticos, como es el de la sedición, como es el delito de la malversación, mientras que con los ciudadanos es implacable. Con los políticos, delincuentes, es decir, con sus socios, de los que dependen, se es realmente magnánimo. Y además se hacen leyes que acaban suponiendo una desprotección para las mujeres y para la infancia, porque han hecho que salgan a la calle antes de tiempo los peores delincuentes sexuales, violadores y pederastas. Y ahora nos encontramos con un intento de nombramiento fraudulento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Nosotros hemos denunciado a este Gobierno por haber actuado de manera ilegítima. Hemos sido censurados por la mayor parte de los medios de comunicación, incluso por otra parte de la oposición. Desde el Partido Popular se nos dijo que no se podían utilizar estas palabras. Y nosotros seguimos sosteniendo que no se puede mentir a los españoles sobre los pactos. No se puede mentir a los españoles en unas elecciones sobre las intenciones de un partido o las intenciones futuras de un gobierno para luego hacer exactamente todo lo contrario. Y hoy pues nos encontramos con un gobierno que trabaja para sacar a la calle a malversadores, a sediciosos, a terroristas, a violadores, a pederastas, y que mientras tanto se permite amenazar con cárcel a los jueces desobedientes a un gobierno levantado contra la Constitución. Esa es exactamente la situación que estamos padeciendo en estos momentos. Quieren penalizar la desobediencia de los jueces al gobierno, cuando quizá lo que había que penalizar en España e incluir en el Código Penal es la mentira de los políticos en los procesos electorales. Quien hoy tenía que estar siendo juzgado y sometido al escrutinio no solo público y parlamentario, sino quizá al escrutinio judicial, es el señor presidente del Gobierno, que ha mentido a todos los electores, especialmente a los electores socialistas, en la mayor mentira que ha cometido ningún líder político durante 40 años de democracia en España. Ante la gravedad de la situación, nosotros actuamos en consecuencia, porque esto que decimos nos lo creemos. Nosotros no venimos a hacer aquí un teatrillo, un paripé. Nos creemos realmente que estamos viviendo el momento más delicado de la democracia española en los últimos 40 años. Nos creemos que estamos viviendo un golpe al Estado de Derecho y al Tribunal Constitucional. Nos creemos que el Gobierno de España está en manos de todos los enemigos de la ley, de la convivencia y de la unidad de la nación. Y como nos lo creemos, y como 52 de nosotros somos diputados y queremos hacer nuestro trabajo, pues realmente creemos que debemos usar todas las herramientas de las que disponen los diputados. Y una de esas herramientas es la moción de censura, que ya la hemos utilizado en otra ocasión. Y hablamos de moción de censura porque es, y lo sabemos, una herramienta excepcional, porque nos creemos que la situación que padecemos es también excepcional, porque creemos que la moción de censura es una obligación moral de los representantes de la nación si se asalta la legalidad constitucional, porque nos creemos además que la moción de censura es probablemente, en este momento en el que el Gobierno tiene comprados a tantos medios de comunicación, la única forma de centrar el debate político nacional en lo importante durante una semana en España, para poder explicar a los españoles, algunos de los cuales aún no son conscientes de la situación, la gravedad del asalto a las instituciones que estamos padeciendo. Y porque nos creemos que la moción de censura es también una manera óptima y eficaz de informar a la comunidad internacional, muy especialmente a la Unión Europea, del hecho de que socialistas y comunistas están poniendo en grave riesgo el sistema democrático en España. Yo hoy quiero anunciarles que nosotros seguiremos con los contactos durante estos días, que ya hemos mantenido desde que anunciamos nuestra intención de seguir trabajando para la presentación de esta moción de censura, los contactos con distintas personas de la sociedad civil, con distintas personalidades relevantes, con otros partidos políticos, para hacer posible la presentación de esta moción de censura y para cumplir nuestra obligación como diputados. Digo esto precisamente hoy en un contexto de preocupación en España, porque creemos que España puede mirarse en el espejo de lo que ha ocurrido en otras naciones hermanas en Hispanoamérica. Lo que ha ocurrido en Venezuela, que poco a poco, a través de plebiscitos ilegales, se ha logrado subvertir el orden constitucional y se ha terminado en una dictadura. Lo que ha ocurrido, o ha estado a punto de ocurrir recientemente en Perú, donde hemos de seguir vigilantes, donde el socio de este gobierno ha intentado dar un golpe de Estado
Y por suerte ha habido una reacción de las instituciones, una reacción del ejército, una reacción de la gente en la calle para impedir que ese golpe de Estado se produjera y ha sido detenido. O lo que ocurrió en Bolivia. Y hoy tenemos aquí precisamente a Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, expresidenta constitucional de Bolivia, convertida hoy en presa política y en víctima de todos los socios de este gobierno, de socialistas y comunistas, de todos los socios de este gobierno en la región, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que actúan como organizaciones criminales con el intento de destruir la democracia en Iberoamérica y que lo están logrando en muchos sitios. Y es para nosotros un honor poder contar hoy con ella. Tendremos una reunión después y ver cuál es la forma en la que nosotros podemos ayudar o contribuir. Lo venimos haciendo hace tiempo a través de la Fundación Disenso y una de sus iniciativas, que es el Foro de Madrid, a través del cual hemos creado una estructura cada vez más potente que se enfrenta claramente en España y Iberoamérica a lo que significa y representa el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla, en el que está inmerso nuestro propio gobierno y que sabemos que es una herramienta para evitar la alternancia en el poder y para destruir todos los contrapesos de los sistemas democráticos. Como nosotros no queremos que eso ocurra en España, vamos a llevar adelante todas las iniciativas que sean necesarias. Le voy a pedir a Jorge Buxadé que suba un momento también a la tribuna para explicar las iniciativas que vamos a llevar adelante en Europa y las acciones parlamentarias que hoy mismo y esta misma semana vamos a llevar adelante en el Congreso de los Diputados para intentar detener este asalto a la Constitución. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. De forma breve, como saben ustedes, ya Vox hace escasas 3 semanas solicitó ante la mesa del Congreso la no admisión a trámite de la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos por considerar que era un auténtico fraude a la Constitución. Un fraude porque usurpaba las competencias propias del Gobierno, que debería hacer en su caso eso a través de un proyecto de ley. Lo hacían para evitar todos los informes que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, eran necesarios. Informes del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, por supuesto, del Consejo de Estado. Y porque, en cualquier caso, además, se trataba de una ley singular hecha para beneficiar a Puigdemont, a Junqueras y a todos los golpistas. Sin embargo, lo sucedido la semana pasada, mediante la presentación de nuevas enmiendas para la modificación del delito de malversación y muy especialmente ese asalto institucional al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, nos obligan a redoblar los esfuerzos. Es imperativo que esta proposición de ley no se apruebe por el Congreso de los Diputados. Y, por tanto, y por eso, el Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso ha presentado esta misma mañana ante la mesa del Congreso las correspondientes solicitudes para la inadmisión de las enmiendas 61 y 62 presentadas por PSOE y Podemos, que son las que producen ese golpe institucional al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial con infracción evidente de la Constitución porque afectan y vulneran el derecho de los diputados de Vox recogido en el artículo 23 de la Constitución. Y como ya dijimos en su momento, con la firme voluntad de ir en recurso de amparo inmediatamente ante el Tribunal Constitucional. Igualmente, se ha solicitado a la mesa del Congreso que se requieran por parte de la presidenta del Congreso informes al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Nosotros no podemos ni vamos a admitir que se eluda y se salte por parte de Sánchez la ley y las exigencias de las instituciones. Llega el momento, como ha dicho nuestro presidente, de que las instituciones se defiendan a sí mismas. Por supuesto, requerimos igualmente a la mesa del Congreso la solicitud del dictamen del Consejo de Estado, informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia e informe también del secretario general y de los letrados de las Cortes Generales. Todo el mundo ha de ser consciente que se está perpetrando un asalto a la Constitución y, por tanto, exigimos que las instituciones se defiendan y que pongan por escrito si están a favor del asalto a la Constitución o no. Por supuesto, nosotros vamos a luchar porque esta proposición de ley no se apruebe, pero no les quepa ninguna duda, y con esto concluyo, que en el caso de aprobarse, por supuesto, Vox llevará la ley al Tribunal Constitucional y los nombramientos de esos magistrados que no son independientes, como se exige en el artículo 159 de la Constitución, ante el Tribunal Supremo. Vamos a dar, como ha dicho nuestro presidente, la batalla en las instituciones, en las calles y donde sea. Pongo a su disposición para contestar preguntas. Si tienen alguna cuestión técnica, luego Jorge Buxadé les va a facilitar exactamente y con precisión todas las medidas que acaba de anunciar y que hoy han sido tomadas. Pero si tienen alguna otra cuestión
política que preguntar, estoy encantado de poder contestarla. ¿Qué tal, señora Abascal? Muy Yo bien, tengo un muy par de buenos días. cuestiones. La primera, me gustaría saber si usted ha hablado con el señor Feijóo, ya sea por teléfono o por mensajes, sobre esta moción de censura, porque el PP ya descarta presentarla. No sé si ha habido esa comunicación directa con el líder del Partido Popular. Y también me gustaría saber si ustedes van a presentar esa moción de censura, aunque el PP no lo vaya a hacer, si van a presentarla cuando ya tengan el candidato neutral, bueno, lo que quieran ustedes hacer, y cuándo calculan, si es así, que presentarían esta moción. Gracias. Bueno, me van a permitir que yo, que actúo con prudencia y con responsabilidad, no me dedique a radiar permanentemente y a informar de todos los contactos que he iniciado este fin de semana, de todos los contactos que vamos a mantener, de las conversaciones telefónicas que hemos mantenido, de las cartas que hemos enviado. Lo que le puedo decir es que nosotros tenemos contacto a distintos niveles con el Partido Popular y esto que hoy les he transmitido ya se lo hemos transmitido al Partido Popular. Pues no voy a estar diciendo si es una llamada telefónica, si hay un SMS, si hay un WhatsApp o con quién es. Creo que esta información, aunque pueda ser muy interesante para ustedes, es irrelevante y además creo que ataca la confianza que debemos tener con otros interlocutores políticos a los que les estamos pidiendo sumarse a una iniciativa muy importante. Y no vamos a hacerlo de ninguna manera actuando con indiscreción o con imprudencia. En cuanto a qué vamos a hacer nosotros, cumplir con nuestra obligación como hemos hecho siempre. Siempre. Pero la pregunta yo creo que es, ¿qué va a hacer el Partido Popular si finalmente nosotros, junto con otros diputados, proponemos un candidato independiente, un candidato con experiencia de gobierno y un candidato que exclusivamente se comprometa a la convocatoria inmediata de elecciones generales? Si va a hacer lo mismo que hizo hace un año y medio aproximadamente, o hace 2 años ya, o si va a votar a favor. Si se va a poner al lado de Sánchez, restando importancia a la gravedad del asalto a la Constitución, o si al menos va a apoyar esa iniciativa de los diputados que creemos que tenemos la obligación de cumplir con nuestro deber y de hacer nuestro trabajo. Porque la moción de censura es parte de nuestro trabajo. Hay quien dice, es que no dan los números. Bueno, ya lo veremos. Pero los números no han dado para ninguna de las iniciativas de Vox y del Partido Popular en estos 3 años. Con esa argumentación, vayámonos a nuestras casas. Dejemos de presentar proposiciones no de ley, proposiciones de ley, enmiendas, y esperamos a que convoquen las elecciones. No vamos a hacer el ridículo al Parlamento, a ser derrotados permanentemente. Y, sin embargo, lo hemos hecho. No dejamos de trabajar, no dejamos de registrar iniciativas, de someterlas a votación y de perder ante una mayoría parlamentaria de socialistas, comunistas, separatistas y terroristas. Es nuestro trabajo. Estamos cumpliendo con nuestra obligación y vamos a seguir haciéndolo. Por lo tanto, ese argumento de que no dan los números me parece el argumento más endeble y más triste que puede oponer un diputado. Muy buenos días. Yo sí. Me gustaría saber, ya que no nos quiere contar o explicar exactamente los contactos que ha llevado a cabo, después de esa ronda que ya ha iniciado, si podemos conocer algunas de las adhesiones que haya podido confirmar a la moción de censura. Y en segundo lugar, me gustaría conocer qué nombres se están barajando para esta candidatura a la presidencia o a quién propondría usted. Más que nombres, estamos barajando un perfil. He hablado con muchas personas, pero con muchas menos de las que voy a hablar a partir de ahora. Respondo de la misma manera. Entiendan que las adhesiones no soy yo el responsable de hacerlas públicas. Ha habido distintas personas independientes de la sociedad civil, antiguos políticos, que se han adherido públicamente, que lo han defendido. Ellos lo han hecho. Pues Rosa Díez, Marcos de Quinto, Alejo Vidal Cuadras. Hay distintas personas que ya lo han hecho público. Yo no voy a ser el portavoz de esas personas o de las que en el futuro crean que es importante presentar esta moción de censura. Voy a dedicar, junto con todos los compañeros de Vox, estos próximos días a hacer nuestro trabajo, a contactar con el mayor número de diputados posibles, de personas relevantes de la sociedad civil, tanto para buscar apoyos para esa moción como para buscar a la persona que pueda encabezarla. Buenos días. Muy buenos días. Ahora sí.
Buenos días, en directo para El Toro Televisión. Don Abascal, dos cuestiones. La primera, su reflexión sobre que ahora el señor Alberto Núñez Feijóo haya decidido que sí que es el momento para convocar elecciones generales, una vez y justo después, casualmente, de que ustedes hayan propuesto esa moción de censura. Y, en segundo lugar, usted habla de candidatos neutrales que estén al margen de la política, aunque sí que hayan tenido experiencia de gobierno, pero quería también conocer su valoración sobre la propuesta de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sobre que sea el propio líder del Partido Popular este candidato. Gracias. Nosotros estamos abiertos a otras posibilidades. Hemos hecho un planteamiento en el que hemos elegido tres características. Una persona independiente, con responsabilidad de gobierno y que se comprometa a convocar elecciones. Pero no estamos cerrados a otras posibilidades. Si el Partido Popular presenta una moción de censura, nosotros la vamos a apoyar. No tenemos ninguna duda. Nosotros no estamos aquí para hacer partidismo. Tenemos muchas diferencias con el Partido Popular, es más que evidente, y vamos a seguir teniéndolas. Pero tenemos enfrente un golpe de Estado. Y esas diferencias tienen que quedar al margen, como deben quedar al margen en el resto de países de Iberoamérica. Cuando socialistas y comunistas intentan asaltar las instituciones, no puede haber diferencias. Lo demás es discutible. Aquí estamos hablando de cosas prepolíticas, de cosas mucho más graves. Por lo tanto, nosotros estamos completamente abiertos también a apoyar una moción de censura presentada por el Partido Popular, aunque pensamos que lo deseable es la otra fórmula. En cuanto a La convocatoria de elecciones ¿qué ha dicho el señor Feijóo que es el momento? Bueno, el problema es que no las convoca el señor Feijóo. Las convoca el señor Sánchez. Entonces, yo he escuchado al señor Feijóo decir que el planteamiento de la moción de censura era de una ingenuidad política intensa. Pues pedirle elecciones al señor Sánchez, yo no sabría cómo llamarlo. Yo quizás sea ingenuo, pero no me atrevo a valorarlo. No da la sensación de que vaya a irse voluntariamente o de que vaya a devolver la voz a los españoles después de haberles engañado miserablemente. No da esa sensación. Creo que tenemos que hacer todo lo posible y, honradamente, la moción de censura nos parece que es la mejor fórmula para centrar el debate político nacional en lo verdaderamente grave e importante y para que se sepa en todo el mundo, en toda Europa fundamentalmente, cuáles son las pretensiones del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, buenas tardes, Muy buenas señor tardes. Abascal. Me va a permitir que insista en la cuestión de la moción de censura. Ha hablado de, si no le he entendido mal, de contactos con diputados de otros grupos. Me gustaría saber si son diputados de Ciudadanos o los dos diputados navarros expulsados de UPN. Se lo pregunto además teniendo en cuenta que usted coincidió ayer con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Y me gustaría saber también si la moción de censura que usted presentó y encabezó hace 2 años obtuvo el rechazo, el voto negativo del Partido Popular, si usted en ese sentido eventualmente consideraría un avance en las relaciones que el Partido Popular pudiera, por ejemplo, abstenerse en una iniciativa de ese tipo. Perdón. Y le quería preguntar por otra cuestión que no, distinta, pero que es de actualidad. Como sabe usted, hay cierta alerta en la Unión Europea por el número de refugiados que ya está recibiendo Alemania, que está en ratios incluso superiores a los de la crisis de 2015, evidentemente por la guerra en Ucrania, pero también vienen de otros lugares. Dado que ustedes ya tienen correligionarios como la señora Meloni sentados en el Consejo Europeo, me gustaría saber cuál es el diagnóstico de la situación y cuáles son las propuestas, digamos, para afrontar esta nueva crisis. Gracias. En relación con la primera pregunta, mi abuelo solía decir, ¿se oye? ¿Qué parece? Sí. Al que mucho quiere saber, poco y al revés. Pero bueno, esto es una broma, porque veo que insiste en el planteamiento de que cuente las personas con las que he hablado estos días. He hablado con casi todo el mundo que tenía que hablar. Entonces, permítame que sea prudente porque he mantenido conversaciones discretas y no tengo la autorización ni el permiso para decir con quién he hablado ni de qué he hablado. Pero lo que puedo decirles es que no he dejado de hacerlo y que no vamos a dejar de hacerlo. La siguiente cuestión era la relativa a... No, esa es la tercera. Bueno, yo me creo todo lo que he dicho aquí. Y creo que ante un golpe del Estado de Derecho de la Constitución, una abstención es una posición muy poco comprometida. Máxime cuando no estoy diciendo que el candidato vaya a ser yo. Tenemos la idea, porque estamos mirando muy por encima de Vox,
de poder proponérselo a una persona que no tenga relación con nosotros, pero que esté dispuesta a hacer el mismo diagnóstico y a convocar elecciones. Ante eso, ante un golpe a la democracia como el que padecemos, una abstención nos parece una posición muy poco comprometida. En relación con la crisis de refugiados, a nosotros no nos sorprende. No nos sorprende por varias cuestiones, entre otras porque precisamente Bruselas y Alemania al mando ha estado criminalizando a las naciones que defienden sus fronteras. Yo tuve la oportunidad de visitar, invitado por el gobierno polaco, la frontera de Polonia con Bielorrusia hace un par de semanas y de ver las infraestructuras que han tenido que construir en Polonia para poder defenderse de la avalancha migratoria enviada por los cómplices de Putin para presionar a Europa. Que en ese contexto Bruselas y Alemania se dediquen a hacer reproches a Polonia o a Hungría, a los países que defienden las fronteras, o al gobierno de Italia en estos momentos, cuando precisamente van a ser ellos los receptores de una inmigración que va a dar lugar a un serio problema económico, un serio problema de convivencia y un serio problema de seguridad, pues nos parece que es de una hipocresía y de una irresponsabilidad gigantesca por parte de los burócratas de Bruselas y de algunas de las naciones que dominan en estos momentos la Unión Europea. ¿Qué habría que hacer? Lo hemos dicho muchas veces. Construir infraestructuras para defender la frontera, pero sobre todo tener voluntad política de defender la frontera. La infraestructura no sirve si el gobierno no está por la labor de defender las fronteras. En Ceuta y Melilla tenemos altas vallas que sin duda podremos mejorar, pero si el gobierno no tiene voluntad de defender una frontera, sirve de poco. Nosotros creemos que hay que dejar de llamar a la inmigración ilegal y que hay que perseguir a los traficantes de personas y a las ONGs que son cómplices de los traficantes de personas. No hay una varita mágica, creemos que es lo que hay que hacer y lo hemos defendido hace muchos años. No hay ninguna novedad en nuestra posición. Muy buenas, Abascal, Muy buenas. Unai de 7NN. Bueno, saliéndonos un poco del tema de la moción de censura y en relación a Bruselas, que lo he mencionado, me gustaría conocer su posición sobre los últimos escándalos que hemos conocido de algunos eurodiputados socialdemócratas, socialistas, y también si le preocupa el hecho de que cada vez considere que Bruselas tiene una deriva más cercana a lo que son pues, grupos como puede ser el de Puebla o incluso el Foro de Sao Paulo. Y en caso de que sea afirmativo, si considera que esto puede ser un riesgo y por qué ellos han decidido ustedes recurrir por el tema del Tribunal Constitucional a Bruselas. Y por último también en relación a Alemania, que lo han comentado, me gustaría conocer, recientemente se supo que se estaba supuestamente planeando un golpe de Estado entre algunos, según dicen, ultraderechistas. Entonces me gustaría conocer cuál es su opinión sobre esto, si considera, como se está comentando, que podría haber sido un montaje y qué objetivos podría haber detrás. Bueno, yo en relación a los golpes de Estado, en este momento solo veo el de Pedro Sánchez, solo tengo una información real del que pretende este gobierno y es el único que puedo valorar. No tengo información suficiente sobre lo que está ocurriendo en otras naciones, saber si hay algo detrás o si realmente es un montaje, como los montajes que hemos vivido aquí con los sobres, con las balas y este tipo de cosas. No tengo ni idea y no puedo valorarlo en este momento. Nuestra posición a los golpes de Estado está clara y, de hecho, estamos aquí precisamente hoy compareciendo para combatir un golpe al Estado de Derecho y a la Constitución. Vemos con sorpresa la escasez de noticias y de escándalo con la detención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Creemos que eso tiene que ver exactamente con su filiación política. Si esta señora fuera del Partido Popular o fuera del grupo de los conservadores y reformistas, esta sería una noticia que circularía por toda España. Aquí hay una clarísima doble vara de medir que estamos padeciendo y en relación a la pregunta de cuáles son las derivas y las tendencias de algunos representantes de la Unión Europea en relación al Grupo de Puebla y del Foro Sao Paulo, pues son muy preocupantes. Y yo creo que eso lo conoce muy bien Germán Tertsch, que está aquí, en relación, por ejemplo, a la actitud de Josep Borrell, entre otros. Observamos con mucha preocupación la respuesta de la Unión Europea en estos momentos, tanto ante la corrupción de socialistas que están en el Parlamento Europeo, como ante el asalto a la legalidad por parte de nuestro gobierno. Vamos a ver cuál es la reacción de la Unión Europea. Si no actúa, veremos que solo actúa por razones ideológicas contra naciones donde gobierna la derecha o los conservadores. Veremos que solo actúa contra Polonia, contra Hungría, seguro que muy pronto contra Italia, pero cuando es un socialista el que asalta la legalidad, la Unión Europea mira para otro lado. Lo que hoy está pasando con la justicia en España no tiene parangón en ningún país de Europa, ni siquiera en esos
a los que la Unión Europea ha llamado la atención por motivos relacionados con el control de la justicia. No tiene parangón. Creemos que estamos ante la prueba del algodón para la Unión Europea. Está dispuesta de verdad a garantizar que las naciones que forman parte de la Unión sean democráticas, que haya separación de poderes, que haya contrapesos, o si realmente solo está pensando en la ideología, en perseguir al que combate la inmigración ilegal, en perseguir al que se opone a la ideología de género y en perseguir a todo aquel que no baila al son de la izquierda. Esa es nuestra preocupación y vamos a recurrir con cierto escepticismo, pero creemos que es un buen momento también para que todo el mundo se retrate. Sí, muy buenos días, señora Abascal. Otra vez respecto a la moción de censura, hemos conocido en las últimas horas que hay algunos exministros del Partido Socialista que han firmado un manifiesto en contra de las reformas de Pedro Sánchez porque no están de acuerdo, dicen que atentan contra la Constitución y hay algunos socialistas que se desvinculan. Entonces, quería preguntarle si confía usted o contempla en que pueda haber, si se presenta una moción de censura, en un voto de conciencia en la fila del Partido Socialista ante el descontento de algunos socialistas tradicionales. No sé si usted contempla esta tesitura. Y también preguntarle sobre la manifestación de ayer, ya por último, la no presencia del señor Núñez Feijóo. Estuvo la líder de Ciudadanos y Arrimadas, estuvo usted también como líder de Vox, pero no estuvo el presidente del PP, Núñez Feijóo. ¿A qué usted achaca esto y si le parece que es que no quería encontrarse con usted por esta situación de tensión en contra de la moción? Gracias. No, la no presencia del señor Feijóo en Pamplona ayer la achaco a una razón muy simple, y es que el señor Feijóo no tiene el don de la ubicuidad y no puede estar en todas partes. Probablemente, si su agenda se lo permite, habría estado allí. O sea, yo no quiero hacer política con esto porque no se puede ir a todos lados. Yo tampoco puedo ir a todas partes. Y hay muchos sitios donde probablemente me gustaría estar, donde creo que debo estar, pero suceden o coinciden en el tiempo con otras cosas importantes también. Con lo cual yo no tengo que hacer ninguna valoración sobre la agenda del señor Feijóo. Y en relación a la primera cuestión, perdón, que se me dio santo al cielo otra vez. Sí, estoy mayor ya. Bueno, yo veo con cierta esperanza que haya personas relevantes que han sido importantes en la historia del Partido Socialista, un partido con el que yo no puedo ser más crítico, incluso con su historia, pero que son sinceramente demócratas, que están preocupados por lo que está pasando y tengo esperanza en que puedan influir en alguno de los diputados. Desde luego vamos a trabajar para ello. Vamos a trabajar para que eso sea posible. Sabemos que no es fácil. Hemos visto cómo han votado en bloque, pero también sabemos que el Partido Socialista es una máquina de terror para sus propios diputados. El otro día les hicieron levantarse a todos simultáneamente, como si de un cuartel se tratase, en un ruido estruendoso con todos los diputados en pie, para apoyar la rebaja del delito de sedición que permite dar un golpe a la Constitución en España. Eso lo hicieron todos los diputados socialistas el otro día. No dudo que alguno de esos quizás se levantó obligado, amenazado, y que si pudiera votar en secreto pudiera decidir otra cosa. No lo dudo. Yo quiero confiar que hay algunas personas ahí que todavía creen en la democracia, aunque creo que el Partido Socialista es un partido absolutamente perdido y que se ha convertido en un peligro para España. Hola, buenos días. Buenos días. Sobre la moción de censura, yo quería saber si se dan un plazo para poder presentarla para estas conversaciones que han abierto y la búsqueda de un candidato. ¿Cuándo podrían registrarla? ¿Qué periodo estamos hablando? Vamos a tratar de hacerlo bien y de no precipitarnos, pero no hemos trazado un plan, no hemos escrito una fecha límite. Vamos a intentar conseguir el mayor número de apoyos y buscar a la persona más adecuada. Pero vamos a cumplir con nuestra obligación. Ya siento decepcionarles, porque sé que hacen preguntas muy concretas y yo no suelo darle satisfacción, pero creo que la prudencia obliga. ¿Qué tal, señora Abascal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle un poco más sobre el tema de Iberoamérica, con todo lo que ha ocurrido en Argentina y también en Perú. En primer lugar, sobre Argentina, ¿qué opina de que tengamos miembros del gobierno que hayan mostrado su apoyo a Cristina Fernández después de que haya sido condenada e inhabilitada de por vida? Y sobre el tema de Perú, y uniéndolo también a lo que ha ocurrido en Argentina, no sé si podemos tomar esto en España y después de lo que ha ocurrido en Iberoamérica, con países que han ido cayendo uno detrás de otro, pues en gobiernos de izquierda o incluso comunistas, si podemos tomar esto como una esperanza para que haya un cambio de dirección en la región. Gracias. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pero a pesar de la reacción que se ha producido en Perú
no podemos olvidar que hoy al frente del gobierno en Perú está una persona que nos genera una inquietud similar. Probablemente Pedro del Castillo ha sido el más torpe de los comunistas de Iberoamérica y por eso no ha contado ni siquiera con el apoyo claro y expreso de todos aquellos que esperaba que le apoyasen. Ellos han actuado de manera sibilina durante los últimos años y han conseguido derrocar democracias o convertirlas en pseudodemocracias o directamente en dictaduras. En cuanto a la relación de algunos miembros del gobierno de España con corruptos como Lula o como Fernández Kirchner, ninguna sorpresa. Están en el mismo foro internacional, en esa especie de internacional narcocomunista que es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, y por lo tanto a nosotros no nos sorprende nada. Quizá otros más incautos que no han sido capaces de hacer este diagnóstico ahora estén sorprendidos, pero a nosotros no nos extraña por parte de un gobierno que está haciendo en España lo que está haciendo. Están en alianza con los únicos que pueden estar en alianza en Iberoamérica. Pero ciertamente la reacción del pueblo de Chile, de Perú, más allá de quien esté hoy al frente, es una reacción muy importante. La reacción que en referéndum el pueblo de Chile ha tenido también ante el intento de asaltar la Constitución con un proceso constituyente ha sido importante. La reacción del pueblo de Colombia antes de las elecciones que eligieron a Petro, evitando el acuerdo de paz con los narcoterroristas, fue importante, aunque luego los gobiernos lo han traicionado. Pero hay mucha reacción y en aquellos lugares donde ha ganado los comunistas corruptos, lo decimos ha ganado entre comillas porque hay ciertas dudas sobre el resultado, como en Brasil, pues lo han hecho por la mínima y con una gran oposición de una parte importantísima del pueblo de Brasil. Entonces, hay una gran reacción contra el comunismo y contra el socialismo en la región y nosotros solo queremos poder contribuir para enlazarla, para trabajar conjuntamente y para, por encima de nuestras diferencias, estar de acuerdo en lo importante, oponiéndonos a los que quieren asaltar las democracias. Pues gracias a todos y damos por concluida la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenos días.